Martínez, muy buen día, ¿cómo estás? Muy bien, Jesús, ¿tú? Muy bien, pues aquí retomando nuevamente el tremendo tema que estamos hablando de las cartas de la luz y la oscuridad, y el día de hoy tenemos la numerología de Cristo. ¿Nos pudieras brevemente dar un resumen para retomar este tema y encontrar si Jesucristo es el Mesías? Bueno, mira, vamos a empezar un poco un resumen de la numerología de Cristo que hicimos en el programa anterior. Tenemos primero que, según mis cálculos y otros cálculos numerológicos y de otros estudiosos, Jesús nació un 4 de abril del año 1, ¿no? Acuérdate que habíamos dicho que la fiesta, la fecha real del nacimiento de Cristo se cambió a diciembre para celebrar pues, el solsticio de invierno, que eran las grandes fiestas romanas. Entonces, cuando Roma, Constantino, en el año 325, decide que va a ser la religión oficial del Imperio Romano, pues la fiesta se traslada a diciembre. Pero bueno, vamos a partir de los números que yo creo que son los correctos, que es el 7 de abril del año 1. Tenemos que, sumando los números, nos da 12. 1 más 2, 3. Vimos que de nacimiento Cristo era un número 3. Y es el número que ejemplifica a Cristo y, como luego veremos al final, le va totalmente con la carta del sol. Después tenemos que Cristo fue crucificado también en un 7 de abril del año 34, que nos da un número 9, lo cual nos quiere decir, según los cabalistas, pues que había cumplido, según la numerología, y también algunos cabalistas, que Cristo había cumplido su ciclo completo y había acabado en 9. Pero la resurrección de Cristo se produce 3 días después, es decir, el 10 de abril del año 34, que nos da otra vez 12 y nos vuelve a dar un número 3. Y otra vez esta compaginación perfecta del 12 y el 3, los 12 apóstoles que Cristo tiene, y el 3, que es toda su vida, y al final el significado del cristianismo, que es la Trinidad, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Entonces, como hemos visto durante todo este programa, ahora vamos a ver cómo la numerología, cuidado, y aquí lo que te estoy diciendo es algo que nunca nadie ha hecho. No me quiero echar yo porras, pero nunca nadie ha podido probar a través de la numerología, cuidado, a través de ningún hecho, que Cristo era el Mesías. Se ha probado pues a través de la fe, pero la fe no es una evidencia, ¿no? Tú me puedes decir, bueno, la numerología quizá no lo sea tampoco, pero te va a sorprender que como la numerología, y utilizando otra vez los números que yo te digo que son los números de Dios, el 4-7 y el 7-4, nos demuestra que está Cristo, que es, según los números, Cristo sí era el Mesías. Y entendiendo lo que es el Mesías, porque lo que Cristo significó para los judíos, bueno, pues no significó nada, porque lo consideran un profeta más o una persona que quiso cambiar el judaísmo, pero para los cristianos el hecho de que Cristo fuera el Mesías lo representa todo, lo representa todo. Entonces, yo te voy a probar ahora a través de la numerología que Cristo sí era el Mesías. Y si quieres, vamos a empezar. Acuérdate que yo te digo que la numerología tenemos que hacerla en inglés. Entonces vamos a utilizar las letras del alfabeto inglés para compaginarlas con lo que yo te estoy diciendo. Entonces aquí tenemos, bueno, ahí las están viendo nuestros telespectadores en pantalla. Yo te las enseño una vez más, pero las estarán viendo ahí. La composición de las 26 letras del alfabeto inglés, cada una con su número determinado. Y entonces ahora lo que vamos a hacer es ver los números de la palabra Mesías, en inglés Messiah, y de Cristo. Como verás, están aquí y nuestros espectadores lo podrán estar viendo ahora en la pantalla. Y vamos a ir una por una. En inglés, Mesías es Messiah, M-E-S-S-I-A-H, Messiah. Empezamos a sumar, acuérdate de los números, 47 y 74, los números de Dios. Empezamos. M13, E5, S19, S19
I9, A1, H8. Cuando las sumas nos da 74. Ya tenemos ahí los números de Dios. Es increíble, pero la palabra Mesías nos da la misma numerología que esperábamos en el nombre de Dios. Y ahora vamos a ir más lejos. Vamos a ir el nombre de Jesús. Jesús, J10, E5, S19, U21 y S19. Sumamos y nos da exactamente 74. Exactamente el mismo número. Y el número además que buscábamos. ¿Cómo es posible que tanto Mesías como Jesús tengan exactamente el mismo número, con el Mesías tiene 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 palabras y Jesús tiene 5 palabras? Y sin embargo, el resultado final es exactamente el mismo, 74. Son, como hemos dicho, los números de Dios. Yo creo que la numerología te prueba claramente que, por lo menos para los cristianos, Jesús era el Mesías. Y la numerología te lo prueba. Como te vuelvo a decir, esto nunca se ha visto antes explicado por nadie. Te puedo decir, puedes creer o no puedes creer. Yo no quiero que la gente me crea. O sea, lo único que quiero que entiendan es que es una teoría que, desde el punto de vista numerológico, Jesús y el Mesías son la misma persona. Cuidado, y con una combinación de letras totalmente diferentes. O sea, puedes decir es una casualidad, pero es una casualidad muy difícil de explicar. ¿Cómo puedes tú explicar letras totalmente diferentes, Mesías y Jesús, que al final te sumen exactamente lo mismo, con una combinación numérica totalmente diferente? Y las dos dan lo mismo. Para mí es una prueba clara de que Jesús sí era el Mesías. Vamos a profundizar más. Y ahora nos vamos a el número de la bestia. Número de la bestia, beast en inglés, y vamos a sumarlo. B2, E5, A1, S19, T20, y nos da 47. Jesús es el 47, 4 más 7, 11, que es lo mismo que el 74, pero aquí ya ves que la bestia se va a enfrentar al Cristo. Y también por numerología, ahí lo tienes. 47 contra 74, 11 contra 11. Pero ahí está probada. ¿Cómo es posible que esto tenga validez? Bueno, pues yo te digo, la validez está en los números. Que lo quieras creer o no, esa es otra cosa. Voy a ir incluso más adelante. Ten en cuenta que nosotros lo que tenemos de los libros del Nuevo Testamento está en latín. Entonces vamos a mirar el número de la bestia en latín, que es 666. En latín sería D, C, L, X, V, I. Cuando sumamos tenemos 4 más 3 más 12 más 24 más 22 más 9 y nos da el número de la bestia, que es 74. O sea, es difícil de entender esto, pero nos da el número. Con lo cual, desde mi punto de vista, desde el punto de vista de la numerología, pues está claro que Cristo era el Mesías. Entonces, todo lo que hemos hablado anteriormente, en el programa anterior, estos números pues lo corroboran. La numerología te corrobora que Jesús era el Mesías. O sea, letras totalmente diferentes, Mesías, Jesús, sin embargo, al final te suman lo mismo. Y te suma los números que hemos dicho de los números de Dios que están en la Biblia, como te hemos dicho en el encabezado 47, versículo 11 del Génesis. Y acuérdate que aquí, pues en numerología, al final lo que cuenta es la suma, ¿no? O sea, da igual que un número esté antes que otro, 1, 2, 3, 47 y 74 es el mismo número. Es como cuando los padres fundadores
escogen esos números para la independencia, el 4 de julio, que es un 4774. Depende si pones julio o 4 primero. Julio 4 es 74, 4 de julio es 47. El resultado final es siempre el mismo, el 11. En el caso de Cristo, como vemos a través de la numerología, el patrón es perfecto y Jesús, por la numerología, es el Mesías. Ese número sería el número de la frecuencia de Dios. En el caso de la cristiandad, en la parte de la cábala y de la mística judía, estaríamos hablando de que para cada una de las letras del alfabeto, en este caso de los judíos antiguos, en vez de tener vocales, tienen solamente consonantes y cada una de ellas le corresponde un número. Y de ahí por qué la importancia de entender qué es el número 666 para el cristiano y qué significa el 666 para el judío. Y aquí estaríamos hablando que para Cristo estamos hablando que en su propio nombre tiene la numerología, tiene el número y la frecuencia secreta de la divinidad. Exactamente, exactamente. No sabemos cómo ha pasado esto, pues te digo, esto es una cosa que yo descubrí, bueno, pues, haciendo numerología, escribiendo mis libros, pero me resulta increíble que cuando vas a Jesús y Messiah en inglés, tienen exactamente la misma numerología. Los dos suman 74 con letras totalmente diferentes. Cuando ves lo que va a ser el anticristo, el número de la bestia te suma 47, que es lo mismo que 74, pero que se va a enfrentar a Cristo. Y cuando miras el número de la bestia en latín, te da exactamente 74. Yo creo que esto es algo único, que debería ser quizá por otros profesionales más capacitados que yo, teólogos, pues estudiado a fondo. ¿Cuál es el mensaje que nos han mandado los números a través de la Biblia? Porque está ahí. Y cómo los padres fundadores de Estados Unidos llegaron a entender estos números y los utilizaron para la fundación de este país. Entonces, creo que hemos tocado un término muy curioso y muy interesante, y que sí, está por supuesto abierto al debate, pero lo que no cabe debate es que la suma de los números da eso. O sea, eso sí que nadie puede decir que no. Vendrá otra gente, bueno, pero esos números tú te los has inventado. Bueno, yo no me los he inventado. Desde que yo inicié mis cursos, mis libros, hace 20 y tantos años, siempre he estado analizando esos números. Y finalmente he podido encontrar esto, que realmente te digo, reabre un debate importante en el sentido de que si Jesús era o no el Mesías, según la numerología, pues no queda duda. No queda duda, porque sería una coincidencia, prácticamente una posibilidad entre 5.000, de que esos números llegaran a ser los mismos. Pero si es que si vas y le metes la bestia y tiene lo mismo, y si encima le metes en latín, que es como tenemos los evangelios, o sea, las copias que nos llegaron a nosotros, los originales, se supone que todos estaban escritos en griego, ¿no? O sea, yo recuerdo cuando yo era pequeño, me decían que los tres primeros, o sea, Marcos, Lucas y Mateo, estaban escritos en arameo y el de Juan estaba escrito en griego. Hoy en día cualquier historiador que ha estudiado te dice que todos los evangelios se escribieron originariamente en griego y no tenemos ninguna copia de ningún original. Todo lo que nos han quedado son pues traducciones al latín, que es donde originariamente estaba. Entonces, bueno, pues tenemos que basarnos en lo que tenemos. Y lo que tenemos nos dice claramente que Jesús era el Mesías. Y acuérdate, ¿por qué lo hago en inglés? Jesús and Messiah, porque si fuera Mesías en español no sería ya la misma suma. Es porque te digo que los mensajes hay que estudiarlos en la lengua del imperio, el imperio dominante, ¿no? O sea, en la época de los romanos, como hemos hablado otras veces, pues el latín no era la lengua culta, todo se hacía en griego, la comunicación era en griego, es como hoy en día es el inglés. El inglés es pues la lengua de comunicación internacional. Sin el inglés, o sea,
pues sí, nos podemos comunicar localmente en español con un montón de países, pero como yo te voy a decir, los mensajes reales a nivel universal nos van a venir en inglés. Mensajes locales, por ejemplo, de México o de España, sí te pueden venir, por supuesto, en español. Pero cuando hablamos de algo más global, hay que buscar una unificación, y esa unificación hoy en día es el inglés, como en la época de los romanos, pues era el griego. Siempre hay una lengua por la cual pues se van a mandar los mensajes y cómo lo pueden comunicarse con él. Pues hoy en día es a través del inglés, a través de los números, como hemos hablado otras veces, de si nos comunicamos con una inteligencia extraterrestre o más superior a la nuestra, ¿cómo nos vamos a comunicar con ellos? Pues sería a través de códigos matemáticos, ecuaciones matemáticas, porque las lenguas estarían totalmente perdidas. Entonces, en este momento, como yo veo, el mensaje que se nos ha mandado es a través de los números. Te digo, puedes creer en Cristo o no creer en Cristo, Jesús, o sea, eso, bueno, ya va en las creencias de cada uno. En este mundo, pues de los casi 8.000 millones, 7.850 millones de personas, hay 2.000 millones de cristianos. Entonces, hay 2.000 millones de personas que siguen más o menos a su forma las enseñanzas de Cristo. Entonces, estos números nos demuestran que mucho de lo que se ha aprendido, lo que hemos ido estudiando al cabo de estos 20 siglos, pues tiene una base numerológica bastante creíble. Esa es mi opinión. En el programa anterior hablábamos de la importancia del número 3 en la frecuencia de Cristo. Sí. En este caso, tú nos estás hablando, él murió a los 33 años, ya sea de una manera real o de manera simbólica. Y decías que había muerto a las 3:33, ¿verdad? Exactamente. Fue crucificado a las 9:11 y murió a las 3:33. ¿Me entiendes? Siempre con los 3. Y lo que significó, y en sus viajes, siempre el número 33 y el 333. En todo momento, siempre para recalcar lo que eventualmente sería pues, la Santísima Trinidad, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Manuel, y hablando sobre tu libro y las cartas de la luz y de la oscuridad, ¿cómo puedes dejarnos entender la contrariedad? ¿Habría una carta de luz que sería la de Cristo? ¿Cuál sería la de la contraparte de Cristo? ¿Sería el de la bestia? Podría ser, pero desde mi punto de vista, las cartas de la oscuridad, pues hay muchas cartas de lo que pudiéramos llamar una bestia, ¿no? O sea, ¿qué es la bestia? Si vamos al siglo XX o si te miras las profecías de Nostradamus, las profecías de Nostradamus, para mi gusto, o sea, por mi interpretación, la bestia siempre ha sido el Islam, porque estaban enfrentados siempre, o sea, fueron muchísimos siglos de guerra y de una religión negando a la otra. Entonces, Nostradamus habla del Armagedón, que es la lucha entre el cristianismo y el Islam. Yo creo que es la deducción más lógica que hay. También se le ha identificado a Nostradamus con muchos anticristos, como tú hablas, o la bestia. Se le ha dicho a Hitler, se le ha podido hablar de Stalin. Siempre se le ha sacado algún anticristo, ¿no? Pero para mí el anticristo, como te he dicho en otras intervenciones, en otros programas, el anticristo no es necesariamente una persona, es una organización, una institución, otra religión, que va exactamente contra todo aquello que predicó Cristo. Y es cuando hemos hablado del Islam, ¿no? Cuando vamos al Surah 4, versículos 156 y 157, en el cual dice, y ya lo hemos repetido otras veces, ellos, entre paréntesis los romanos, no crucificaron a Cristo, sino que crucificaron a alguien que se le parecía. Alá le perdonó y le subió a los cielos. Si realmente eso no es el anticristo, porque si Cristo no muere en la cruz y resucita, pues el cristianismo no tiene base. O sea, ¿cuál es la base del cristianismo sin la muerte y resurrección de Cristo? O sea,
se quedarían puramente, como hablábamos el otro día, pues en parábolas, en predicaciones, en una moral de vida. Sería más un confucianismo que un cristianismo, no sé si me entiendes. Si a Cristo tú le quitas la muerte y la resurrección, ¿en qué se queda la doctrina de Cristo? Bueno, pues se queda en un libro de buenas costumbres, buenas enseñanzas, llamarse los unos a los otros, comportarse bien. Sería puro confucianismo, ¿me entiendes? Sería una serie de normas que sí las tiene el cristianismo, pero la base del cristianismo es la muerte en la cruz de Cristo. Cuando se niega que Cristo muere en la cruz, pues si no muere no puede resucitar. Entonces ya no hay cristianismo. Para mí esa es la esencia en sí del anticristo, lo que la bestia, el 666, ¿no? Y como te probé en otro programa, que era pues sumando el año de la muerte de Cristo, que es el año 34, como hemos visto, y sumando pues el gran profeta del Islam, Mahoma, que muere en el 632. Cuando tú sumas 34 más 632, pues te da 666. O sea, es realmente increíble, ¿no? Como te vuelvo a decir, y me podrás decir, bueno, es que con los números puedes hacer lo que quieras, puedes jugar, pero yo no estoy jugando, yo solo estoy utilizando la información que tenemos. Cristo muere a los 33 años en el año 34 y Mahoma muere a los 63 años en el año 632. O sea, ahí está. ¿Es una forma fácil de hacerlo? Pues no creo, yo creo que al contrario, que es una forma muy difícil de hacerlo y de entenderlo y de llegar a estas conclusiones, ¿no? O sea, pero bueno, ya, yo eso lo dejo cada uno que piense lo que quiera, no es nada peyorativo decir que el Islam es el anticristo, porque eso yo no me lo he inventado, ¿no? O sea, en el siglo VIII en España, en plena fase de conquista musulmana de España, en España se decía pues que el anticristo pues era el Mahoma y decían que había nacido en el año 666, que era mentira, como nosotros sabemos, nació en el 570, pero ya la gente de la época pensaba que era la irrupción del Islam contra el cristianismo, era el anticristo. Y esto no es invención mía, esto lo ha dicho Karen Astor, que es quizá la autora de libros de religiones más conocida del mundo y a la que se le da más validez. O sea, eso lo cuenta ella, no los números, sino que en el siglo VIII en España se decía que Mahoma era el anticristo y se le atribuía erróneamente fecha de nacimiento del año 666. Pero lo que te quiero decir, que ya estaba en la mente, y en esa época ni Nostradamus todavía le quedaban 7 siglos para venir, en fin, ya estaba en la mente de muchas de estas personas que el Islam iba contra todo lo que era cristiano, ¿entiendes? Entonces, para mi punto de vista, y según mis números, pues está claro, y te digo, esto sin ser un término peyorativo, sin entender todo el número del anticristo, porque el Nuevo Testamento es un libro cristiano. Entonces, lo que atentaba contra el cristianismo, esa iba a ser la bestia. O sea, yo creo que está muy claro, lo que había era que encontrarla, nadie sabía lo que era, pero sabían que eventualmente vendría. Y a través de mis números, bueno, pues doy una versión, ya te digo, me parecen muy bien otras versiones que dicen que el anticristo era Hitler o Napoleón, pero ellos en ningún momento fueron en sí contra el cristianismo. O sea, sí atacaron al cristianismo, Napoleón atacó pues al Papa muchísimo, acuérdate cuando él se corona emperador, para que no le corone emperador del Sacro Imperio Romano, el Papa, él va, le quita la corona al Papa y se la pone él mismo encima. Y sí, hizo muchos desplantes al cristianismo, Hitler también, aunque hay que recordar que Hitler era católico, aunque también odiaba el catolicismo, ¿no? Porque decía que era una religión débil. Hitler decía que las 3 personas que habían hecho más daño a la humanidad eran Moisés, porque creó el judaísmo, Cristo, porque creó el cristianismo, y Marx, porque creó el marxismo, el comunismo.
y los 3 eran judíos. Y decía, eso es lo peor que le ha caído al género humano, ¿no? O sea, 3 personas. Y bueno, pues será su punto de vista, pero que mató mucha gente en la Segunda Guerra Mundial. Pero bueno, no sé si eso le hace el anticristo o la bestia, o una de las muchas bestias que han pululado por este planeta de Sapiens, ¿no? O sea, uno más como pues, todos los que ha habido en la historia, desde Gengis Khan a cualquier otro que me quiera referir. Pero Manuel, quizá viene todo esto sustentado en la interpretación que se han hecho a través de la historia de lo que es los antiguos escritos, ¿no? Porque hoy hablamos del Nuevo Testamento, pero debemos de entender que es una adaptación que después se hizo pues con los concilios, hasta los mismos Hechos de los Apóstoles, a donde se retoma, por ejemplo, que es ahí donde viene la palabra de la bestia y la numerología, que es la parte final de la Biblia, que es el Apocalipsis, que es la revelación, y se ha interpretado como el fin, ¿no? Como la destrucción. Y hay quienes han encontrado que el Apocalipsis está sustentado en el libro de Daniel y que mucho de la numerología, yo tuve la oportunidad de estar en Patmos y ahí es a donde está la caverna donde supuestamente Juan escribió el libro. Cuando tú llegas te encuentras que está custodiado por la parte ortodoxa, no es católica quien la tiene, y ellos te cuentan que él ya era un hombre muy anciano y ciego, y quien lo transcribió fue uno de sus discípulos, y que mucho de lo que llevaba ahí escondido no era solamente una revelación de un sueño, porque dicen, en un sueño yo contemplé, es la gente el que piensa que es una acción onírica, ¿no? Que durmiendo tuvo la revelación, y no es así. Sí. Sería la revelación de la cábala y la numerología que ya él está poniendo ahí en el Nuevo Testamento. Entonces, ¿cómo podemos entender hoy en día, 2000 años después, todo esto para poder descifrarla? ¿Qué nos dice la numerología y hacia dónde nos quiere llevar? Bueno, la numerología nos lleva siempre, como te he dicho, a encontrar un patrón de algo, un patrón de los números, que esos números se correlacionen, que vengan y que uno te marque un acontecimiento, otro te marque otro y que sean similares. Una vez que tú puedes encontrar eso, pues puedes encontrar cosas como estas que te acabo de comentar. Yo te digo, yo he encontrado la correlación entre el número 47, 74, el número 11, es el patrón que he encontrado. He tratado de encontrar otros patrones, pero encontrar un solo patrón me ha llevado 20 años. No sé si me entiendes, o sea, una vida completa no me llegaría pues para tratar de encontrar cualquier otro patrón. Este patrón que yo he encontrado con el 4774, pues nos ha llevado a cosas que ya conocemos, como te decía, desde el nacimiento de los Estados Unidos con esos números, cuando los padres fundadores trataban de hacer un pacto con Dios utilizando los mismos números que utilizó Abraham con Dios para establecer el pacto con el pueblo judío. El pueblo norteamericano pues trata de hacer lo mismo. Avanzamos, sí. Pero ahí, Manuel, para entender por qué los fundadores de la patria en Estados Unidos hicieron ese pacto, tendríamos que partir que ellos utilizan las enseñanzas esotéricas de la masonería. Y tendríamos que entender que hay una base judía en esa parte de ahí. Porque, ¿por qué vas a utilizar ese número específico de ese pacto de la alianza? O sea, ¿qué tiene que ver en ese momento, en ese versículo y ese número? ¿Y por qué lo tendrían que traer a la fundación de la nación? A la fundación de los Estados Unidos. Bueno, pues porque ellos llegan a esa conclusión, como tú dices. Varios de los padres fundadores de los 56 padres eran masones convencidos y otros eran rosacruces y algunos pues masones y rosacruces, como el caso de Benjamin Franklin. Entonces, ellos habían llegado a esa idea de los números a la que he llegado yo. No sé si me entiendes. Ellos nunca lo han expresado, porque eso tú nunca lo vas a haber encontrado en ningún sitio. Como tú dices, lo representaron luego en los símbolos monetarios, sí lo hicieron. Pero tú nunca vas a encontrar en una historia del nacimiento de Estados Unidos que esos números 4774 fueran para un pacto con Dios. Si has leído libros de que trataron de establecer un pacto con Dios, pero yo nunca he leído que utilizaran esos números, como si los utilizaron. ¿Entiendes? Siempre se ha tenido el hecho ese de que ellos querían establecer un pacto.
sabían ellos que el número 4774 era Mesías, o sea, Mesías y Jesús. Pues no lo sé, quizás sí, ¿me entiendes? Pero ten en cuenta que mucha gente que averigua estos números o estos, pudiéramos decir, secretos, y más en esa época, en el siglo XVIII, pues nadie los daba a conocer. O sea, todos querían tener una prevalencia sobre los otros, entonces nadie te va a decir si han descubierto un patrón. No lo van a divulgar. O sea, ellos se lo van a guardar, como tú dices, igual en su logia masónica, pues ellos lo discutieron. No podemos saber lo que discutían, ¿no? O sea, tampoco crean. Pero estoy seguro de que ellos sí que habían encontrado, algunos de ellos, este patrón. Porque si no, ¿cómo pueden convencer a los otros 56 padres? Y otra vez el número, 5 más 6, 11, siempre utilizando estos números para que se aceptara esa fecha de nacimiento del 4 de julio, cuando todos sabemos, o sea, cualquier persona que haya estudiado en este país ciencia política o abogacía, sabe que la Declaración de la Independencia no se firmó el 4 de julio, que se firmó entre junio y septiembre, porque ellos no podían estar todos a la vez en Filadelfia, por razones de la época, comunicación. No todos la firmaron el mismo día, bastantes de ellos la firmaron después, pero se declaró el 4 de julio o julio 4. ¿Me entiendes? ¿Por qué decimos 4 de julio, julio 4? Aquí en inglés primero va el mes y después va el día, pero en la época en que los padres fundadores hacen la declaración del 4 de julio, el día iba antes del mes. El día se cambia después del mes justo en 1865. Otra vez mira los números, 1 y 8, 9, 6 y 5, 11, 1, 9, 11, y se cambia justo después del asesinato de Abraham Lincoln. ¿Por qué lo cambian? Pues no lo sabemos. Yo nunca he podido leer por qué cambian, si hasta entonces era como es en Europa, Latinoamérica, primero 4 de julio, y luego se cambia a julio 4. ¿Por qué lo hacen? Pues algo me da a mí, que es que descubren precisamente más significado del número 74. Cambian 47 por 74, pero siempre utilizan los mismos números. ¿Lo que te estoy diciendo puede ser correcto o no? Pues no lo sé. Yo creo que sí, ¿me entiendes? Pero tú me puedes decir, pues eso me parece una estupidez. Bueno, pues oye, todo el mundo puede opinar lo que quiera, pero es muy sintomático que antes era 4 de julio y después se pasa a julio 4. Aunque se sigue diciendo, hoy en día, tú dices el 4 de julio, normalmente. No dices julio 4 cuando en inglés debería de ser julio 4, porque primero es el mes. No sé si me explico, ¿no? O sea, hay muchas cosas respecto a este número, pues que han tenido variaciones al cabo de los siglos. ¿Por qué? Porque estos números siempre, ¿no? Y es porque quizá en su espíritu religioso, porque hay que entender que estos padres fundadores, como acabamos de hablar, algunos eran masones, otros eran rosacruces, pero eran profundamente cristianos. O sea, eran profundamente cristianos, ellos eran muy cristianos. Igual, ellos llegaron a la conclusión que yo he llegado, que Mesías y Jesús pues tienen exactamente el mismo número, lo cual es altamente difícil de que pueda ser real, pero sin embargo lo es. Entonces, para mí es una evidencia de que sí, Jesús era el Mesías, y te lo voy a decir, entendiendo lo que quieras entender por Mesías, el Redentor, lo que quieras, que iba a redimir al pueblo judío, pero en el momento en que él llegó al ser el Mesías, pues ya el pueblo judío técnicamente estaba redimido y empezaba el cristianismo. Pues acuérdate que Jesús en un principio, pues Jesús no creó el cristianismo. Jesús venía a modificar la religión judía. Entonces, cuando pasa esto, bueno, pues San Pablo crea un nuevo cristianismo, ¿no? Crea un nuevo cristianismo, pero que es una nueva religión realmente y que poco a poco pues se va entronizando pues como la religión mayoritaria una vez que está aceptada en el Imperio Romano, y la religión
Pues que seguimos en Occidente. O sea, porque lo queramos o no, vivimos en la sociedad occidental, es una sociedad cristiana. Entonces tú puedes creer o no creer, pero los principios básicos de esta sociedad es por la que nos regimos y por la que vivimos. Y yo creo que esa es la importancia real de entender estos números, de que sí, Jesús, pues según la numerología, pues sí, era el Mesías. O sea, Mesías 74, Jesús 74, es una combinación muy difícil, pero que te da exactamente con esos números. Y te voy a decir cuáles son las posibilidades reales de que eso pase. Una en 5.000, si acaso. Fíjate las combinaciones numerológicas que tú puedes hacer con todos esos números y cambiando las letras. Y Manuel, ¿y cómo es que tú llegaste a encontrar todo esto y lo plasmaste en tu obra? ¿Qué sentido le das y en qué libro es el que lo estás exponiendo? Bueno, toda esta ideología sobre el Mesías, la numerología del Mesías, está en mi libro, pues 11, el Código Secreto. Y toda la explicación sobre la vida de Jesús y la numerología de Jesús específicamente está en 22, la Guerra de los Dioses. Y ahora que estamos hablando de las cartas de la luz, en el caso de cómo es que diferencias una y otra, porque hablas de estos personajes atroces que han estado en la historia de la humanidad, que han sido símbolos de la bestia. Y ahora que hablamos, ¿por qué escogiste a Cristo como una de las cartas de la luz y por qué la representas con el sol? Bueno, Cristo, lógicamente, pues en el mundo occidental es la persona, o como lo quieras llamar, la entidad divina, como lo quieras llamar, pues más importante de la historia. Te voy a decir que nuestra cultura es cristiana y occidental, entonces es la persona que más ha influenciado lo que somos ahora, porque ten en cuenta que nosotros vivimos en una sociedad cristiana, entonces lógicamente tenía que ser parte de mi libro, igual que otras cartas de la luz pongo a Buda, pongo también a Mahoma, por lo que ellos representaron para el avance, pongo a Krishna, que en cierto modo, como hablábamos en el capítulo anterior, es lo más parecido que hubo a Cristo, ¿no? En muchos condicionamientos de la vida y de los hechos, aunque se llevaran 3.000 años de diferencia. Krishna pues se encarnó en la tierra, como habíamos dicho, la octava reencarnación de Vishnu, y como él mismo, como Dios, 3.000 años antes de Cristo. Estaríamos hablando hace 5.000 años, y ha tenido una grandísima influencia en una gran parte de la población, de la cual nosotros pues estamos en cierto modo alejados, ¿no? Porque nosotros vivimos en nuestro propio mundo, entonces pues consideramos que el hinduismo y todo eso, bueno, pues que está bien para la India, ¿no? Pero para el mundo occidental pues ya tenemos el cristianismo y todas sus variantes. No es solo hablar de un solo cristianismo, ¿no? Hay muchas variantes del cristianismo y todos al final pues tratan de interpretar pues la obra de Cristo, como te digo, plasmada en los evangelios, pero por personas que no conocieron a Cristo. ¿Me entiendes? El único que hay los hechos de los apóstoles es lo que más acerca a lo que era la época de Cristo, no porque es reciente a la muerte de Cristo, pero todo lo que es la doctrina cristiana la hizo San Pablo. De los 28 libros que componen el Nuevo Testamento, 14 se le atribuyen a San Pablo. 7 consideran los expertos que sí son reales, y los otros 7 que se le atribuyen pues pueden ser reales, escritos por él o por alguien muy cercano a él. Y es ahí donde se marca lo que es la doctrina del cristianismo. Entonces, basado en esto, bueno, pues yo lo único que he hecho ha sido interpretar números. No sé si me explico, yo no ni trato de cambiar el cristianismo con la visión que dábamos la semana pasada sobre la vida de Cristo. No cambio nada, añado algunas cosas a las lagunas que hay en la vida de Cristo, como veíamos el otro día, porque hay muchas lagunas desde su nacimiento hasta la marcha a Egipto, a Alejandría. Pues realmente
no sabemos nada en los años siguientes, hasta solo, como te decía, a los 13 años en el Evangelio de Juan, que es también el que escribe el Apocalipsis, en cual Cristo Jesús con 13 años se pierde en Jerusalén. Es lo único que sabíamos hasta que vuelve a predicar, empieza a predicar a los 30 años. Yo lo que trato en mi novela es de rellenar esos años perdidos de Cristo, pues con estudios que he hecho, libros que he leído, información que he ido sacando, utilizando, como te decía, los evangelios apócrifos, que hay muchísimos de ellos, y que también pues tienen puntos muy válidos y posiblemente muy reales, ¿no? Porque cuando en el concilio, me parece que fue en Nicea, cuando en el 340 y tantos, cuando se deciden los libros sagrados que van a componer el Nuevo Testamento, pues te cuentan cómo se hizo, ¿no? O sea, acuérdate que había muchos libros, de muchos, estaba el Evangelio de María Magdalena, el Evangelio de Judas, el Evangelio de Pedro, en fin, había una infinidad de evangelios que hemos ido encontrando posteriormente, sobre todo en Qumran y los manuscritos del Mar Muerto. En ese famoso concilio de Nicea, pues se plantean qué libros van a poner en la Biblia como los libros finales. Y entonces llegan a la sabia decisión de que sea el Espíritu Santo el que decida. Entonces, pues dejan en una mesa, pues no sé si había 50 libros, entonces eran manuscritos, ya. ¿Cuáles van a formar parte del Nuevo Testamento? Al día siguiente, cuando llegan los santos padres, todos estos, los cardenales, obispos, pues ven que ya solo hay 28. Entonces, pues el Espíritu Santo ha hecho desaparecer los otros libros. Entonces, el compendio del Nuevo Testamento pues son esos 28 libros que quedan, que son realmente los que nosotros conocemos y que hasta bien entrado el siglo XX no habíamos tenido acceso a los evangelios apócrifos, porque acuérdate, pues habían estado enterrados mucho tiempo en el desierto, en sitios, y se descubrieron pues por casualidad, ¿no? Entonces eso dio otra visión, que ya pues bueno, pues muchas cosas pues la Iglesia considera pues que son quizá históricamente algunos de ellos atractivos, como describía, pero que no deben de ser parte del código canónico. Pero en fin, ya estamos hablando de otras cosas, ¿no? Para mí el punto que quería hacer es que la numerología nos demuestra que Cristo, Jesús, era el Mesías. ¿Lo crees? ¿No lo crees? Bueno, yo solo te he dicho unos números y todos esos números tienen el mismo patrón y coinciden. Y coinciden desde el Génesis, la muerte de Cristo, el nacimiento, la resurrección. O sea, hay mucho en común con esos números. O sea, yo no me los he inventado. O sea, pues si tú te vas al Génesis, encabezado 47, versículo 11, pues yo no le he puesto el encabezado 47, ¿no? Eso está en la Biblia judía. Y yo no he puesto la independencia de Estados Unidos un 4 de julio para tratar de hacer un pacto, ¿no? Y el nacimiento y la muerte de Cristo, pues en el nacimiento, los números que yo te digo de 7 de abril, pues quizás sea más controversial, pero no es tan controversial si tú te miras el propio Nuevo Testamento, todos los problemas que hay al definir el clima, la temperatura que hacía, la famosa estrella de Oriente que ven los magos, y lo que decíamos el otro día, los Reyes Magos famosos, los tres sabios, como quieran llamar, tardan 2 años en llegar. O sea, nosotros en la historia nos decían que estaban adorando y le ofrecieron oro, incienso y mirra, cuando realmente tardaron 2 años en llegar. Entonces, pues bueno, los propios evangelios se han permitido pues muchas libertades para cortar los tiempos, ¿no? Porque ver una estrella en Oriente y esa misma noche ya están ahí los tres que venían buscando la estrella que la habían visto de hacía mucho tiempo, pues que les anunciaba el nacimiento del Mesías, ¿me entiendes? Y llegan justo el mismo día, pues son cosas que entonces no tiene sentido porque Herodes mata a los niños que tienen menos de 2 años, tendría que haber matado a los que tenían 1 año, ni 1 año, 1 mes, porque habían llegado para eso, ¿me entiendes? Pero ellos llegan 2 años después, pues cuando
se marchan a Egipto. Pero bueno, volviendo ya a lo que es en sí la novela, la parte final, vamos a describir pues lo que es la carta que Jesús llevó en esta guerra entre dioses, ¿no? Como te digo, él vino como él mismo, como uno de los 22 dioses de mi novela. Y te aclaro otra vez que en mi novela solo de los 22 dioses, 2 dioses se reencarnan en la tierra como ellos mismos. Uno es Jesús y el otro es Krishna. Los dos que se parecen más. Entonces, en mi libro, la carta que jugó Jesús fue la carta del sol. ¿Okay? Es la carta del sol. Es la carta número 19, que cuando la cambias un 9-10 te da el iniciador otra vez, ¿no? Representa el optimismo y la plenitud como fuente de toda vida en la tierra. Esa es la carta del sol y eso es, en cierto modo, lo que Cristo vino a traernos, plenitud, fuerza de vida. Cuando sigues al sol, vas siempre en la dirección correcta. Ese es el mensaje de esta carta. El sol no es una ilusión, es algo real. Representa el éxito, el brillo, la abundancia. Por eso es la fuerza de esta carta en mi libro. El niño que aparece en esta carta está desnudo porque no tiene nada que ocultar. Es como murió Jesús, desnudo. El niño cabalga en un caballo blanco en esta carta que representa la pureza de espíritu. Bienaventurados los que tienen un corazón puro, porque ellos verán a Dios. O sea, como ves, esta carta representa perfectamente lo que es el sentido de toda la doctrina de Cristo. En la carta del sol, por supuesto, representa iluminación, entendimiento, encontrar sentido en el caos y revelación de la verdad. Este es el punto básico del cristianismo. Es exactamente lo que hizo Jesús. Acuérdate cuando le dicen, salvarnos, Señor, que perecemos. Y Jesús se levantó y regañó al viento. Y el oleaje y esto se detuvieron. Eso es cuando estaban pescando, no sé si te acuerdas de eso. Y la calma volvió. La carta del sol ayuda a la persona a experimentar la grandeza y a lograr el protagonismo al dar un ejemplo destacado, tal y como hizo Jesús. Hermanos, sed mis imitadores y mirad lo que así anduvieren para que sean tenidos como ejemplo. Te estoy diciendo solo frases de Cristo que están en el Nuevo Testamento. En la carta esta también se ve al niño llevando un estandarte naranja en su mano izquierda, donde muestra que el control ha pasado del consciente al inconsciente. Los girasoles dibujados en el fondo de la carta del sol representan la vida y la fructificación del espíritu bajo la nutrición del sol. Yo soy el pan de vida. El que viene a mí nunca tendrá hambre y el que crea en mí nunca tendrá sed jamás. O sea, son puras afirmaciones de la carta del sol. El sol también representa la sinceridad, la conclusión, las decisiones tomadas siempre con una fe absoluta. En un mundo mejor representa la fe de saber que el perdón eventualmente reemplazará al odio. Esto es muy importante porque es el mensaje primordial del cristianismo, el perdón. O sea, yo creo que la carta esta del sol, representando a Cristo, es la versión, yo creo, más acertada que hay el cristianismo, el perdón. O sea, porque el perdón te abre diferentes caminos y a la vez te lleva a lograr tus deseos, ¿no? Porque si tú no perdonas, siempre vas a vivir con odio. Entonces el perdón es algo tan difícil para los sapiens que estamos aquí, los seres humanos, como los queramos llamar, ¿no? Y según Cristo, el perdón es a lo máximo que puede aspirar una persona para ser libre.
El perdón nos hará libres. Muchas veces se dice la verdad os hará libres. Pero la verdad, ¿qué verdad? Tu verdad, mi verdad, todo el mundo tiene su verdad. Pero el perdón es algo que nos diferencia de otros, no sé, iba a decir de los animales, ¿no? Pero bueno, yo creo que los animales pues, pueden ser mucho mejores que nosotros, ¿no? O sea, no son precisamente porque nosotros sapiens pensamos, pues pensamos las cosas más horribles para perjudicar a otros, ¿no? O sea, y Cristo, con su carta del sol, viene para redimirnos de eso, ¿no? El sol otorga energía y fortaleza e indica que sin importar dónde vayas o lo que hagas, tu energía más elevada te seguirá para llegar a honrar a tu verdadero ser. Fíjate, qué significado de esta carta. Es una luz interior que está lista para despertar, debido que hasta ahora estaba todo confuso dentro de ti, pero finalmente ya has encontrado la luz del sol. Imagínate qué significado tan bonito de esta carta en lo que es en sí la doctrina de Cristo. Creo que la combinación es perfecta, ¿no? En la misma carta aparece una pared que representa una contención, una especie de separación o simplemente una abstención que nos impide experimentar el flujo natural de las cosas. Este muro nos recuerda que si nos aislamos de la energía vivificadora del sol, estaremos imposibilitados de recibirlo. Fíjate el significado de esta carta, lo que nos dice esta carta. Nunca debemos construir paredes contra la luz del sol. Siempre existe una oportunidad para derribar los muros que hemos construido alrededor de nuestros corazones. Como decía Jesús, pero la semilla germina en el suelo fértil. Esos son los que han oído la palabra en un corazón bueno y honesto, la plantaron y cosecharon los frutos en la perseveración. ¿Qué más tiene el sol? Como sabemos, la carta del sol representa abundancia, alegría, productividad, éxito, logro personal y nos indica que también se pueden alcanzar objetivos personales. El sol es el potencial de cambiar la vida de todos. Cristo predica usando estas palabras. En verdad os digo que es más difícil que un rico entre en el reino de los cielos que un camello entre por el ojo de una aguja. ¿Qué nos está diciendo Cristo con eso? Bueno, pues está diciendo que tienes que ayudar a los semejantes, tienes que ayudar a los pobres. Tampoco creo que haya que llevar esta expresión al máximo, ¿no? O sea, esta expresión se ha empleado mucho, pues, en el radicalismo y lo utilizaron, pues, como Francisco de Asís, que vendió todas sus cosas, se las dio a los pobres y se fue a predicar. No creo que el mundo esté hoy para eso, ¿no? Pero sí para tener compasión de los más débiles, que es lo que nos indica esta carta del sol. Como sabemos, el sol es el centro de la Vía Láctea y es el símbolo a la vez del trono del Padre. Cuidado, el trono del Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. El sol posee una masa que es 333 veces la masa de la Tierra. Fíjate qué curioso. La masa del Sol es 333 veces la masa de la Tierra. Fíjate por qué ese número. El número 3 significa Dios o verdad. Jesús nació como número 3 y asimismo resucitó como un número 3 y murió a los 33 años. O sea, todo este número 3, 33, 333 marcan constantemente la vida de Cristo y nos manda un mensaje. ¿Cómo nos lo manda? ¿Cómo lo interpretamos? Pues yo te digo, yo he encontrado el 4 y el 7 como mis parámetros. El 33, pues he encontrado algunos parámetros, pero no he encontrado tantos, ¿no? Y finalmente, bueno, pues ya lo hemos nombrado
lo hemos dicho varias veces, la carta del sol se abre finalmente al perdón. El perdón es una elección que hacemos a través de una decisión interna de nuestra voluntad. Jesús dijo, pero yo les digo, amen a sus enemigos y recen por quienes les persiguen, para que puedan ser los hijos de su Padre, el cual está en el cielo. El Padre hace que el sol salga tanto para los buenos como para los malos, y la lluvia que emana de él hace que llueva tanto sobre los justos como sobre los injustos. Esto ya es una interpretación teológica de la cual pues yo no me atrevo a opinar, ¿no? Pero creo que entiende claramente que vivimos en un mundo de muchas inconsistencias, donde hay gente que se favorece más de otras, sea justo o injusto, y desgraciadamente pues vivimos en un mundo de muchas injusticias, donde gente malvada pues la vemos en unas posiciones, históricamente, ya no te hablo de esto, sino siempre pues la gente más malvada pues ha ocupado unas posiciones de gran prestigio. Antes era el guerrero más violento, pues era el que mandaba, no el que era mejor persona, sino el que era más fuerte y tenía los mejores ejércitos, pues siempre ha sido el que ha tomado pues la última decisión, ¿no? Entonces, pues eso es prácticamente lo que es la carta del sol, representando a Jesús. Y bueno, pues la doctrina pues, que él nos ha dejado, como te digo, ha estado vigente por los últimos 2000 años, con altibajos, y bueno, pues es el mundo en que vivimos en una sociedad cristiana, y si queremos seguir pues unas normas y tradiciones cristianas, pues lo mejor sería pues que hiciéramos un poco más caso de las palabras de Cristo, pero ya te digo, las palabras de Cristo, pues cada uno las interpreta como quiere, ¿no? Y siempre a través de la historia, pues en muchos casos se han interpretado de una forma oscura. Hemos pasado por periodos como el autoritarismo, la Inquisición, todo para imponer la doctrina de un Salvador que murió por nosotros y resucitó. Y creo que esto es el final de la carta del sol. O sea, muy bien, Manuel. Bueno, pues hemos llegado al final. Excelente toda esta presentación, toda esta reflexión que tienes en tu libro o en tus libros. Así que, pues nada, no solamente sería reconfirmar tus redes sociales, dónde pueden encontrar estos libros, dónde los pueden conseguir. Y bueno, seguiremos hablando sobre estos temas de las cartas que nos faltarían, que son personajes que representan la luz y la oscuridad. gracias, Jesús. Nos vemos hasta la próxima. Hasta la próxima.